Dicen que los monstruos se esconden en los lugares más oscuros, pero a veces los peores viven bajo el mismo techo. En 1901, en una elegante casa del oeste de Francia, la policía descubrió algo tan perturbador que aún hoy eriza la piel. Una mujer desnuda, esquelética, con la mirada perdida y la piel pegada a los huesos, encerrada durante más de 25 años en una habitación sin luz, alimentada con sobras y rodeada de su propia miseria. Su nombre era Blanche Monnier y alguna vez fue una joven hermosa, culta y admirada, pero su único pecado fue enamorarse del hombre equivocado. Esta es la historia de la prisionera del ático de los Poitiers, el caso que reveló el lado más enfermo y cruel de la alta sociedad francesa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Si ya me conoces, sabes que me gusta hablar acerca de sucesos históricos, misteriosos, perturbadores, sobrenaturales, y el día de hoy les traigo el video de Blanche Monnier. Perdonen si mi francés no es tan perfecto, pero bueno, esta historia viene desde Francia y ya tiene muchísimos años. Y como saben, tenemos que saber el contexto de todo lo que sucedió. Sin más, pues comenzamos. Blanche nació el 1 de marzo de 1849 en el seno de una familia acomodada de los Poitiers o Poitiers, una ciudad situada al oeste de Francia. Charles-Émile Monnier era decano de la Facultad de Letras de Poitiers, un intelectual de renombre. Su madre, Louise Monnier, pertenecía a la vieja aristocracia. Era una mujer rígida, controladora y devota de las apariencias. El hermano mayor de Blanche, Marcel Monnier, dio derecho y fue funcionario público. La familia, de ideales monárquicos y ultraconservadores, gozaban de un enorme respeto en la sociedad poitevina. Blanche, por su parte, era conocida por su extraordinaria belleza, su educación refinada y su carácter sensible. Tocaba el piano, hablaba francés y latín y se movía con soltura en los salones sociales de la época. Debido a la época, le surgió la idea por ser monja, ya que para esa época la religión estaba al full. Sin embargo, no lo concretó. Pronto se convirtió en una de las jóvenes más admiradas de la región. Muchos hombres de buena familia la pretendían, pero Blanche no estaba interesada en los matrimonios arreglados ni en las uniones por conveniencia, que tanto defendía su madre. Ella estaba consciente de su belleza y empezó a comportarse de una manera rebelde. Ella quería casarse por amor. En 1876, cuando Blanche tenía 27 años, conoció a Victor Calmeil, un abogado de mediana edad, viudo y sin fortuna. Víctor era considerado un hombre decente, pero en la mentalidad burguesa de la época no pertenecía al círculo adecuado. Para Louise Monnier, que era la madre de Blanche, aquello era impensable. Su hija, la joya de la familia, no podía rebajarse a casarse con un hombre que no tuviera fortuna. Blanche, sin embargo, estaba enamorada. A escondidas, intercambiaban cartas y soñaba con una vida sencilla, lejos del lujo y las imposiciones familiares. Pero cuando Louise se enteró de aquella relación, su furia fue inconcebible. Se dice que gritó que prefería ver a su hija antes que casada con un hombre que no tenía dinero. Los rumores indican que hubo una fuerte discusión familiar y que Blanche, desafiando la autoridad materna, insistió en su deseo de casarse. A partir de ese momento, Blanche desapareció de la vida pública. Los vecinos, los amigos, la familia, los más conocidos, todos pensaron que había sido enviada a un convento o que se había marchado a París. La familia guardó silencio. Nadie sospechó de lo que realmente había pasado. Louise Monnier decidió castigar lo que consideraba una traición familiar de la peor manera imaginable. Encerró a su hija en una habitación en el ático, pequeña, sin luz y con una sola ventana cubierta por gruesas cortinas. Las puertas se sellaron con cadenas y candados. Dentro, Blanche tenía una cama de paja, una silla y un orinal, nada más. Al principio,
Probablemente gritó, suplicó, lloró, golpeó las paredes pidiendo ayuda, pero con el tiempo el silencio fue ganando la batalla. Luis y Marcel aseguraron las ventanas, tapiaron parte del acceso y mantuvieron el secreto dentro de la casa como un pacto de sangre. Durante los primeros años le dejaban comida por debajo de la puerta, pan duro, sobras, agua, pero las condiciones higiénicas eran terribles. El aire era denso, el olor insoportable y Blanchet fue deteriorándose. Poco a poco, su piel perdió el color, sus músculos se atrofiaron y su mente comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, en los salones de Poitiers, Louis Monier seguía asistiendo a eventos sociales, ofreciendo banquetes y manteniendo la apariencia de respetabilidad. Cuando alguien preguntaba por su hija, respondía con tristeza fingida: pobrecilla, se marchó lejos. Fue un golpe muy duro para nosotros. Uy, sí. Entre 1876 y 1901, Blanchet permaneció encerrada sin contacto humano. Ni una visita médica, ni una misa, ni una palabra amable. Solo la voz de su madre detrás de la puerta que le ordenaba silencio. Su padre murió en 1883 y su hermano Marcel heredó parte de la responsabilidad de mantener el secreto familiar. Aunque algunos biógrafos afirman que él temía de su madre, lo cierto fue que nunca hizo nada por ayudar a su hermana. Los pocos sirvientes sospechaban que algo raro estaba pasando. La casa Monier se convirtió en una prisión silenciosa. Con el paso del tiempo, Blanchet dejó de ser una mujer joven y hermosa para convertirse en una figura fantasmal, un cuerpo delgado y deformado por la falta de movimiento, con uñas largas y el cabello hasta los tobillos. Su mente se fragmentó por completo. Se dice que hablaba, reía o lloraba sin ninguna razón aparente, y pues cómo no. Algunas veces, cuando se acercaban pasos a su puerta, gritaba el nombre de Víctor, de su antiguo amor, pero nadie respondía. La historia pudo haber permanecido oculta de no haber sido por una carta anónima, enviada el 23 de mayo de 1901 al Procurador General de París. El texto, breve pero conciso, decía lo siguiente: Señor Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso de excepcionalidad, gravedad. Una mujer lleva 25 años encerrada en la casa de Madame Monier, viva entre basura y la inmundicia, y apenas se le alimenta. Es una prisionera en su propio hogar. Aquel mensaje bastó para que el fiscal ordenara una inspección inmediata. El comisario Buchetón, acompañado por varios agentes, se presentó esa misma tarde en la casa Monier. Louise, de 75 años, fingió estar enferma. Marcel trató de impedir el paso de los agentes, pero la policía tenía una orden judicial y no se detuvo. Los agentes revisaron la planta baja, la cocina, los dormitorios y todo normal. Pero al llegar al ático, encontraron una puerta reforzada con una cadena gruesa y un candado oxidado. La madre y el hijo trataron de evitar que le abrieran, pero los agentes insistieron. Finalmente rompieron el candado. Cuando abrieron la puerta, una ola de olor nauseabundo invadió toda la casa. Era una mezcla entre heces, comida podrida y carne en descomposición. Dentro de la oscuridad apenas se distinguía una figura humana sobre un colchón sucio. Los policías rompieron las tablas de una ventana para dejar entrar la luz y lo que vieron los dejó sin aliento. Una mujer totalmente desnuda, cubierta de suciedad, con el cabello enmarañado y uñas como garras, los observaba con miedo. Era Blanchet Monier, tenía 52 años y pesaba 25 kilogramos. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de piel. Cuando los rayos del sol entraron a la habitación, ella gritó. No lo soportaba. Sus ojos no habían visto la luz en 25 años. Uno de los policías dejó constancia en su informe. La desdichada mujer yacía completamente desnuda sobre un colchón de paja podrida. A su alrededor
se formaba una costra de excrementos, trozos de carne, pan, pescado podrido y conchas de ostras. El aire era tan irrespirable que apenas pudimos estar ahí. El escándalo estalló de inmediato. Los periódicos publicaron titulares como "El esqueleto viviente de Poitiers". La sociedad francesa, horrorizada, exigía justicia. Louise Monnier fue arrestada, aunque no mostró arrepentimiento alguno. Según los testigos, llegó a decir: fue su culpa. Ella prefirió el deshonor antes que obedecer. 15 días después del descubrimiento, Louise Monnier murió, posiblemente de un ataque cardíaco, mientras una multitud enfurecida gritaba fuera de su casa exigiendo justicia. Su hijo Marcel fue juzgado por complicidad. En primera instancia fue condenado, pero en la apelación fue absuelto, ya que el Código Penal de aquella época no contemplaba la obligación de liberar a un familiar cautivo si no existía beneficio personal. Aún así, el tribunal lo describió como moralmente culpable y psicológicamente inestable. Marcel moriría en 1913, el mismo año que su hermana Blanche. Después del rescate, Blanche fue ingresada en un hospital de Poitiers y más tarde en el hospital psiquiátrico de Blois. Sufría graves daños mentales y físicos: esquizofrenia, anorexia nerviosa, desnutrición crónica y comportamientos derivados al aislamiento como exhibicionismo y coprofilia. Los médicos afirmaban que Blanche apenas hablaba, aunque a veces murmuraba frases sin sentido o cantaba fragmentos de canciones infantiles. Pasó los últimos 12 años de su vida internada, sin familia, sin visitantes, sin nombre. Murió el 13 de octubre de 1913. Fue enterrada sin pompa ni epitafio. Murió el 13 de octubre de 1913 a los 64 años. El caso de Blanche Monnier trascendió su época y se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la burguesía francesa. Una historia que mostraba que, tras los muros del refinamiento y la moral, podían esconderse las peores atrocidades humanas. Hasta el día de hoy, la historia de Blanche Monnier sigue siendo citada en estudios sobre control social, misoginia y salud mental. Su nombre se convirtió en un sinónimo de reclusión, obediencia forzada y locura silenciosa. Su historia es la prueba de que, a veces, los monstruos no viven en el bosque ni en los mitos, sino en las casas más respetables de la ciudad. Hasta aquí el video. Muchas gracias por observarme, muchas gracias por llegar al final. No olvides darle like, suscribirte, y si lo disfrutaste, pues compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que también puedan conocer estas historias que ahí están, pero que a lo mejor nunca las habían escuchado. Pues muchas gracias. Bye.